Entonces ya, ¿no? Dame un segundo, por favor, para estar aquí la presentación. Ahí ya están viendo en pantalla. Sí, señor. Sí, señor. O sea, se ven las depositadas completas, ¿sí? Sí, ahí ya están viendo. Sí, señor. Listo. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado en cómo se entendía desde la investigación jurídica la interdisciplinariedad con otras ciencias jurídicas. No sé si recuerdan, habíamos dicho cómo podía ser estudiado el derecho, la ciencia jurídica aplicado desde otras ciencias jurídicas, las que, digamos que esa interdisciplinariedad, las que más se acercaran o llegaran al desarrollo procedimental o metodológico, más que procedimental, sino metodológico con todas las demás disciplinas que tienen que ver o no con el impacto de la norma jurídica en sede del derecho, con el impacto de la norma jurídica en sede de derecho. Cada una de estas figuras dentro de la disciplina, dentro de la interdisciplinariedad, aportaría algo, pero acuérdense y recuerden que las sesiones pasadas decíamos no puede ser tenida en cuenta y no puede ser determinada como un objeto de estudio propio de de la norma jurídica, sino tiene que ser estudiada aparte. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hablábamos, incluso, no sé si recuerdan por encimita, hacíamos el ejemplo con el aborto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y llegábamos a una conclusión, era que la norma jurídica no permite emitir juicios de valor. ¿Qué implica esto? Que la norma jurídica, el derecho, disculpame un segundito, que esto es un poco mucho. Implica que, si bien es cierto, el derecho debe ser tenido en cuenta desde el ámbito de la sociología, de la antropología, de la economía, ¿cierto? De la ciencia política, de la filosofía, no puede ser estudiada la norma jurídica desde estos, o no puede emitirse un juicio de valor desde otras disciplinas, en el entendido que el derecho, al derecho o a la norma jurídica lo que le interesa es si esa situación está regulada, es decir, si nos fija de entrada un margen o una limitante o un margen o un marco de actuación frente a dichas situaciones en derecho. Es decir, cómo desde la sociología, por ejemplo, se impacta o estudia el impacto de la norma desde la sociología, ¿cierto? Pero no se forma la norma como eso. Ayer incluso en una charla que teníamos sobre esto, yo les decía, cuando usted habla del aborto hoy, usted preguntaría, ¿el aborto es un derecho? Entonces ya dentro de su esquema usted dirá sí y no. Pero si nosotros nos vamos a la práctica, en efecto, como tal, el aborto es una práctica clínica médica, ¿cierto? Entonces, la discusión per se no implica si el aborto es un derecho, es el acceso a la práctica por parte de las garantías del Estado. Entonces ya la cosa cambia porque yo ya no estoy juzgando el acto como tal, ¿cierto? Sino el acceso a dicha prestación. Entiendas entonces que
Dentro de estas, o las demás disciplinas que sirven o que apoyan la norma o la creación de la norma, ¿cierto? Se fundamenta en cómo se desarrolla o cómo está viéndose la norma dentro de cada una de estas disciplinas, ciencias, diferente o en específico en cómo creamos nosotros derecho. Ejemplo, en términos de, no sé, el derecho operacional, por ejemplo. Dentro del derecho operacional, nosotros encontramos que el derecho operacional está definido como aquella o aquel derecho que sirve de base para la ejecución de órdenes operacionales, etcétera, etcétera, que se forma o se forja a partir de manuales, directrices, doctrina, etcétera, etcétera, y del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Dentro de este nosotros podemos decir, oiga, ¿qué tipo de acto es la orden de operaciones en términos de derecho operacional? Si es discrecional, si no es un acto discrecional, etcétera, etcétera. Pero nosotros no estamos juzgando las consecuencias de llevar a cabo una operación en términos militares, por ejemplo. No sabemos porque el derecho dice, oiga, espera un momento, si la norma se estudia desde este punto, pues a lo que tenemos que ir es de entrada, cómo podemos nosotros llevar a cabo o de forma adecuada el estudio de este o la regulación de este, mejor dicho, fijar esos marcos de los máximos y los mínimos dentro del ejercicio de la norma jurídica entendido como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, dentro de la importancia de la práctica de la ciencia jurídica, nosotros hablábamos de tres situaciones que en investigación nos van a servir para delimitarlos el tema que tenemos nosotros para poder investigar, e incluso en el caso de ustedes, del acceso a sus grados o del cumplimiento del requisito de la etapa para graduarse, ¿cierto? Y es, cuál es la importancia de la práctica de la ciencia jurídica desde cuatro ámbitos, en efecto, o desde cuatro ámbitos esenciales que partirían uno de la creación de la norma? ¿Qué justifica la creación de la norma? ¿Por qué se justifica la creación de una norma? Es decir, si una ley dentro de la cadena, lo que nosotros hablábamos hace unas sesiones, dentro de la cadena de competencias, es decir, dentro de la famosa pirámide de Kelsen, ¿cierto? Si una ley, por ejemplo, responde o no a una sociedad, a una necesidad real de la sociedad, pero esto no lo determinamos nosotros a partir de criterios de, o de juicios de valor, porque entonces ninguna ley le serviría o per se todas las leyes servirían. O sea, no podríamos nosotros generar eso desde lo bueno o malo que pudiera ser, sino si realmente responde a una necesidad social específica. Acuérdense que la observancia o la creación de la norma parte de una observancia de hechos en específico, es decir, de situaciones que pudieran volverse o no legales en el entendido de cómo se elaboran las leyes, ¿sí o no? Alguien nos preguntaba la sesión pasada sobre un tema de investigación, si mal no estoy, era de, ay, se me olvidó, pero alguien nos hacía una consulta con respecto a su tema de investigación, no sé si está acá y si ya puedo resolver la duda, o de los que están, Diana, María Angélica, si han tenido alguna duda con respecto a sus investigaciones. Buenas noches, profesor. Hola Diana, ¿cómo te va? Bien, gracias. Justamente en este apartado en el que usted va ahí en la clase pasada, pues ha hecho que reflexione un poco sobre el tema del enfoque de la investigación que estoy iniciando, porque para mí ha sido un poco difícil el tema de que yo soy psicóloga. Ok. Y durante toda la maestría, pues tanto mis compañeros como pues, los profesores, la gran mayoría son abogados. Mm. Entonces ha sido un poco complejo orientar el ejercicio de la investigación, apenas iniciando con el tema de los objetivos, de la pregunta,
No sesgarme tanto porque pues todo lo que formulo tiende a darse hacia la psicología. Y siendo una maestría de política pública criminal, sí me ha costado un poco el tema de darle ese enfoque. He avanzado un poco, pero pues sí, eh, estas ramas como las presenta usted ha sido como un reto para mí en ese sentido para aportarle, por ejemplo, específicamente a una política pública criminal o orientada más al ejercicio de ese tipo de políticas. Pongámonos a ver, ¿qué tienes tú dentro del desarrollo de tu investigación que podamos ir revisando? La idea que tengas y la vamos revisando. La idea es trabajar desde el sistema de responsabilidad adolescente con funcionarios del IDIPRON, específicamente como los sesgos o las ideas que tienen ellos al momento de aplicar las medidas correctivas o de restablecimiento a nivel de las políticas sociales, porque el IDIPRON es un instituto adscrito a la Secretaría de Integración Social. Ujú. Entonces es como esa sanción y todo el procedimiento del servicio como está montado dentro del IDIPRON puede sesgar que esa resocialización sea efectiva en un futuro y, por ejemplo, ellos no reincidan o dentro del ejercicio del servicio, pues no cumpla al fin esa, esa sanción que se les impone. Ok, pero no está tan lejos del derecho, ¿sabes? Sí lo sé, y pues ya el profe que está orientando el ejercicio Ujú. de la tesis me ha como mirar un poco los, los diferentes procesos, pero por ejemplo no le orientaba yo a qué política pública le iba a atinar para trabajar. Hoy justamente pues ya el ejercicio un poco más depurado, decidí sobre el tema de la política pública de seguridad y convivencia para que tuviese el énfasis pues de esta maestría. Ok. Y cómo, bueno, obviamente no quiero de pronto entrar ¿en qué? En materia obviamente de tu tutor, pero que nos sirva de pronto, para ejemplo, para poder, digámoslo así, llevar de un modo un poquito más específico y más ejemplificado desde el derecho, ¿cierto? Sin ánimo de pronto de, ¿de qué? De generar de pronto disparidad con tu tutor. Ujú. Pero técnicamente, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es organizar en dos partes, ¿cierto? Lo primero, entender definitivamente qué, qué sería entonces una política pública, ¿cierto? Para poder entenderlo desde un ámbito, primero desde un marco, desde un estado del arte, perdón, es decir, de cómo nosotros podríamos desarrollarlo y tenerlo dentro de qué énfasis y dentro de lo que tú quieres llegar, porque al final tú dices, bueno, es que es un tema de política incluso carcelaria, ¿cierto? No, pues el IDIPRON no está dentro del sistema de responsabilidad absolutamente. Ok, Específicamente hay un servicio que sí se enfoca a eso, porque a ellos les llegan remitidos y ese ya no aplica como una voluntariedad, sino que están obligados a estar dentro del servicio, porque el servicio del IDIPRON hace parte de ese proceso de la sanción, ¿sí? Todo lo que ellos tienen montado desde talleres, de ok, orientación y acompañamiento artístico, de servicio social, por decirlo de alguna manera. Entonces no es que sea una cárcel o algo por el estilo, pero pues sí están obligados a permanecer ahí en lo que cumplen pues todo su proceso. ok, ok. Bueno, yo ya más o menos ya te estoy entendiendo el asunto por donde va.
Yo lo pensaría y lo vería desde dos escenarios en el derecho, cuestionando la situación. Y es primero, si lo vas a ubicar dentro de esa política o dentro de la política de infancia y adolescencia o dentro, bueno, la política incluso teniendo en cuenta cuál sería la efectividad del mecanismo, ¿cierto? Es decir, ¿es efectivo el mecanismo? Ahora, ¿qué desarrollo normativo tendría y cuál sería en específico el procedimiento que cumpliría este para poder dar un enfoque qué? Un enfoque que de una u otra manera te llevara a ti sí, realmente a entender o a desarrollar, ay, ¿qué hice? O a desarrollar, a entender o a desarrollar realmente el enfoque que tú quieres darle, que es hacia la psicología, trayéndolo a efectos de la norma, ¿cierto? Porque finalmente no es que, o sea, no es que tenga que estar separado, ¿cierto? Pero si tú, por ejemplo, y no sé, se me ocurre pensar en la política pública de infancia y adolescencia en Bogotá, ¿cierto? Y de una u otra forma, tú lo podrías, o sea, eso se podría estructurar a través de dos situaciones. La primera a nivel jurídico, si realmente es acompañado o no, o acompaña o no el desarrollo normativo de este, es decir, si realmente existe un desarrollo normativo, si realmente existe un fuerte normativo que le dé o que le dé sostenibilidad en el tiempo y que realmente genere los resultados que está generando, ¿cierto? O que busca generar. Porque en últimas, lo que se busca con la investigación sociojurídica no es que se estudie todo por aparte, ¿cierto? Sino que realmente las demás disciplinas sirvan de apoyo a la creación o no, o verificar si la norma está cumpliendo o no con lo que pretende, es decir, con lo que busca regular, con el marco que busca fijar, es decir, qué tipo de situaciones pudieran dentro del desarrollo de la norma o dentro de la aplicación de ciertas figuras en derecho, ¿cierto? Si pudiera entenderse, ¿cómo podrías tú o cuál sería el aporte de la disciplina o cuál sería el aporte del derecho a eso que tú tienes planteado? Porque finalmente es desde el derecho cuál sería el aporte que le da la psicología a la norma, ¿cierto? Entonces, veríamos, ¿es eficaz? ¿Realmente está cumpliendo con los objetivos que está buscando? ¿Realmente hay? Y entonces ya nos tocaría irnos también a una sede en términos cuantitativos, ¿cierto? Esta mañana, por ejemplo, lo hablaba en términos de otra figura, un tema, una investigación que me preguntaban y yo decía, es que en este caso usted no tiene un problema de cualitativo, porque usted no puede decir es que la acción per se es buena o mala. Usted tiene que verificar con números, porque al final los números no mienten. Entonces, si realmente está cumpliendo y qué es lo que se busca. Entonces tú dices, no, con este programa estoy buscando esto encaminado a verificar si realmente garantiza o no, o cumple o no con lo que está llamado o con lo que tú quieres demostrar en el desarrollo de tu investigación. Es decir, si realmente el estado del arte es robusto para que yo pueda soportar eso, o si termina siendo una aplicación de política pública del momento, si me hago entender, es decir, que corra el riesgo que cuando la persona que no esté llegue, pues finalmente deje de existir, que es el riesgo más tangible, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál es el impacto realmente para el derecho y cuál es el impacto también para la disciplina donde lo estudia siendo psicólogo? Entonces, realmente, ¿cuáles son las regulaciones que existen a partir de esto? Jurisprudencialmente, ¿qué se entiende por el programa? ¿Qué podría o cómo podrías aplicarlo? ¿Cómo se desarrollaría normativamente? ¿Tiene un sustento normativo? ¿Tiene un fuerte normativo? ¿O es simplemente parte de un programa que pudiera impactar o no en la vida o no de las personas a quienes va dirigido, pero que posteriormente con el tiempo pues no tuviera como esa durabilidad o que fuera eh, estable en el tiempo. No sé si puedas entenderlo desde ese modo, no sé, y si desde tu conocimiento crees que lo puedas dirigir desde ese modo.
Sí, 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 profe, claro. Gracias por las orientaciones. Hay una cosa, es que la Sí. investigación yo la voy a hacer de orden quali, Ok, entonces que por los ejemplos que está dando ahorita eran, entiendo, más cuanti. Entonces, pues también ha sido parte como del reto de poder estructurarla desde ahí, porque pues todo lo que coloco como percepciones y, por ejemplo, competencias socioemocionales y otras cosas, pues tengo que todo lo que puedo llegar a conocer como psicóloga, pues orientarlo ya más en el ejercicio de este ámbito jurídico. claro, incluso que tú llegues a cuestionar y digas, oiga, esto no está sirviendo por esto. Porque, digamos, en el tema de la investigación, que yo veo que eso es un problema actual, sobre todo en las facultades de Derecho, es que la investigación se está dirigiendo a percepciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibe usted? No, bueno o malo. Pero realmente es si dentro de esa, o sea, si dentro de lo que yo quiero aportar desde mi disciplina o lo que quiero que me aporte el derecho a esto que estoy buscando dentro del ejercicio adecuado del derecho es, ¿realmente está cumpliendo o está siendo eficaz o efectivo con lo que estamos buscando en ese derecho? Esa sería una primera pregunta, pensaría yo. Es decir, ¿cómo pudiera yo ver si eso realmente cumple con el objetivo que está llamado o o que busca cumplir o que está llamado a desarrollar, ¿cierto? Es decir, ¿cómo pudiera yo desarrollar una política pública que fuera de manera adecuada, que fuera tangible, que fuera un proyecto incluso duradero en el tiempo? ¿O cuáles errores veo yo en la formulación de la política pública? ¿Cierto? Porque finalmente, como les decía, y lo veíamos acá en la diapositiva anterior, en términos sociológicos, ¿cierto? Es cuál sería el impacto de esa norma, ¿cierto? Si realmente cumple o no con lo que está ya, o con lo que busca de una u otra manera desarrollar, determinar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser una primera parte, no sé si lo veas de ese modo. Listo, profe. Gracias. Ok. Entonces, esto de entrada nos sirve para entender y fijar en cuatro, o en estas, no, porque no son, digamos, taxativas estas cuatro, sino lo que a mi juicio podría entenderse desde cuatro aspectos fundamentales a la hora de la creación de la norma. Uno, ¿cierto? Que la creación o la elaboración de leyes, pues respondiera realmente a una necesidad social real, ¿cierto? Pero que fuera coherente y sistemática. Es decir, que la creación de la ley no se reduzca a crear leyes. Como yo siempre comparto una acotación de un político español, Iván Espinosa de los Monteros, dice, el principal problema de los congresistas es que legislan. Ejemplo, Colombia. O sea, Colombia tiene una cantidad de leyes donde no existe el primer inventario normativo, ¿cierto? Y no, en este momento no existe y no se ha podido sacar. En algún momento un observatorio de los Andes lo intentó hacer, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Por la cantidad de leyes que pudieran llegar a haber. Entonces, si la creación normativa o si la creación en específico, la vida de la norma, pues no tendría sentido entonces para el juez estudiar cualquier cantidad de normas que no puede ni siquiera hacer sostenible en el tiempo. A eso va, digamos, eh, el primer sesgo dentro de lo que implica o tendría que ver con la práctica del derecho o con la investigación sociojurídica en términos de derecho, ¿sí o no? Ahora. Frente a la interpretación judicial, ¿cierto? La ciencia jurídica tendría que verificar si las herramientas mediante las cuales se está interpretando, ¿cierto? Realmente revisten un apoyo al aparato judicial o si realmente están generando más que un apoyo, están convirtiéndose en una traba al aparato judicial, es decir, si ayuda a cumplir o a dar garantías a los fines del Estado, ¿cierto? En el tema de la seguridad jurídica, pues evidentemente la proporción de predictibilidad y estabilidad del sistema legal, es decir,
qué tan fuerte o qué tan robusto es el sistema legal que sea sostenible con el tiempo, ¿sí o no? En caso, por ejemplo, desde la sociología manifiesta a través de Bauman, hay un textico que se llama Tiempos líquidos, y el autor dice como es que el problema del derecho y el problema de la sociedad es que es tanta es tan robusta la cantidad de leyes e información que hay en el sistema que a lo mejor empieza a generar y a causar unos daños de índole interpretativa para el juez y de seguridad jurídica, volviendo incluso las instituciones del Estado que garantizan dichas situaciones, pues volubles con el tiempo, cambiantes completamente, y pues el sistema no es estable, ¿cierto? Entonces pudiera verse desde ese punto. También en el tema de los retos contemporáneos, perdón, pues evidentemente, ¿cuáles son los desafíos actuales en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera? Ejemplo, piénsese en Colombia, a la fecha, hasta hace un mes se empezó a regular el tema de ciberseguridad, ¿cierto? A partir de unos derechos, bueno, de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como la ciberseguridad, por ejemplo, sin desarrollo, pues latente, es una afectación latente y constante a las garantías fundamentales de los ciudadanos, ¿cierto? ¿En qué sentido lo podemos mencionar o decir? En el sentido en que una norma, o digo, perdón, una situación en derecho como esa que no esté regulada, pues deja sin techo jurídico las demás o las consecuencias que pudiera acarrear la no regulación de esta. No sé si me estoy haciendo entender. Bueno, en el caso de los retos y las perspectivas futuras desde la ciencia jurídica del derecho, ¿cierto? Es la necesidad, y lo mencionaba Bauman en tiempos líquidos, es esa preocupación por cómo el derecho o la velocidad en la que se regulan ciertas situaciones que a la luz del derecho pues ya van mucho más adelante de la regulación. Es decir, ¿cómo determinamos o cómo hacemos para regular situaciones dinámicas del Estado que el Estado no alcanza a regular? Entonces, los retos es qué tan rápido respondemos a esa serie de necesidades que nos atrapan hoy dentro de un mundo como este, que implica prácticamente el recibir información y discriminar qué información es real o no, casi que en tiempo récord. Ustedes lo ven hoy en videos de manes que lavan ballenas, desde perros que van acompañados toda la vida, o sea, de los videos que he visto que me parecen insólitos y me parece muy chistoso. Por ejemplo, el perrito que va acompañando al tigre y se vuelven mejores amigos y entonces se ve súper real, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en términos digámoslo así, en términos de qué, en términos de lo que implica, de lo que implica, perdón, en términos de lo que implica el derecho, pues finalmente pudiera no entenderse grave, pudiera entenderse como una situación aislada, pero ¿qué pasa cuando esa situación escala información que pudiera ser delicada? Es decir, que nosotros no podamos discriminar dentro de esto, ¿cierto? Incluso generando delitos, estafas, daños al buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudiéramos nosotros adaptarnos a ese futuro que siempre vemos lejano, pero que el derecho tiene que asumir esa volubilidad, perdón si me permite el término, es decir, que pudiera acomodarse, acoplarse o tenga esa capacidad de dentro, y como lo cito ahí en la parte verdecita de la diapositiva, ustedes lo ven, ¿cierto? Es decir, de qué tan es de evolucionar manteniendo el rigor metodológico, es decir, que a medida que las dinámicas de la sociedad cambian, pues que el derecho acompañe esos cambios en debida forma. En debida forma refiriéndome a
cómo se acompaña el derecho de otras disciplinas o dentro de las situaciones, perdón, más dinámicas o de la parte de la dinámica de la sociedad, cómo el derecho alcanza a regular y cómo el derecho pudiera fijar marcos o límites ¿de qué? Límites de actuación. Fíjense que hasta ahorita en el legislativo está corriendo la primera ley o la ley que sanciona de verdad o que es más rigurosa en la sanción eh, por compartir contenido íntimo de las personas, por compartir en redes o bueno, por compartir cualquier tipo de contenido íntimo de las personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok. María Angélica, de pronto si nos colaboras de pronto qué llevas de tema para que todos de pronto vayamos haciendo la retroalimentación, etcétera. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Qué pena, Hola es que María yo Angélica. estuve conectada desde que inició la clase, pero pues Sí, hasta sí, hace sí, más o no te menos salí preocupes. de trabajo y hasta ahorita estoy prestando atención como hace unos 5 minutos. ¿Me puedes colocar en contexto y te colaboro en lo que pueda? No, solamente es la pregunta es qué estás desarrollando dentro de tu investigación, qué piensas desarrollar, cómo lo piensas desarrollar, etcétera, etcétera. Ah, ok, pues yo estoy trabajando el tema de la implementación de la ley 2292 de 2023, pues en favor de mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos relacionados con drogas, pues aquí en Colombia. Pero pues hasta el Ok. momento he desarrollado todo bien, por lo que la ley pues prácticamente es nueva. ¿De Y qué año es? 2023. Sí. Y pues no, hasta el momento pues he tenido todo en orden. Sí me tocó apoyarme de INPEC para que me diera información, pero sí me la facilitó, entonces no he tenido ningún inconveniente. Por ahora todo muy bien. O sea, bueno, y dentro de ¿ya desarrollaste los objetivos? ¿Tienes algún? Sí, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que yo lo vengo trabajando del semestre pasado, entonces sí. Ah, ya lo tienes súper avanzado. Sí, entonces, o sea, fue de un trabajo que comencé a hacer, un trabajo de materia de investigación cuantitativa, entonces de ahí comencé a desarrollarlo, me interesó, entonces lo cogí como un proyecto, pero ya tengo los objetivos, no sé si se los leo o... A ver, compártenos uno solo para hacer de pronto el ejercicio de revisar cómo pueden ir o eh, o qué podemos aportar. si gusta, porque ahorita no puedo compartir pantalla, o leo, le puedo leer Sí, no, o... léelo sí. sin problema. Entonces, espera un momento. Bueno, el objetivo general, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto. Tengo analizar la implementación y los desafíos en la aplicación de la Ley 2292 de 2023 en favor de mujeres de cabeza de familia condenadas por los delitos relacionados con drogas en establecimientos de reclusión en Colombia. Ese es el general. Ujú. Específicos tengo, identificar los patrones de interacción observados entre las mujeres beneficiarias o potenciales beneficiarios de la ley y el personal del sistema penitenciario y judicial durante los procesos de solicitud y gestión de los beneficios. Segundo, tengo evaluar el nivel de conocimiento y aplicación de la ley 2292 por parte de los operadores judiciales y penitenciarios en distintas regiones del país. Y como tercero y último, tengo describir las características sociodemográficas y judiciales de las mujeres cabezas de familia privadas de la libertad por los delitos relacionados con estos estupefacientes en Colombia. Ok. Bueno, está chévere, está muy bien estructurado. Pues es interesante el proyecto, la verdad. Sí, de pronto yo lo único que digamos que en caso de ser de jurado, por ejemplo, pensaría
como los retos y desafíos en la aplicación dejaría un marco supremamente amplio. Bueno, sí. O sea, generaría de pronto un marco muy amplio. ¿Por qué? Porque o sea, como general, pues, ¿cuáles son los retos y cómo haces para que no terminen? Es que el reto es que no sé, las cárceles implementen esto. O sea, ¿cómo haces para que no quede delimitado o limitado a los verbos que estás usando para desarrollar el, el, el objetivo general? ¿Ves? Mm, ¿Y cuáles son los desafíos? Entonces, ¿tú qué consideras como desafío? Mejor dicho, ¿qué podrías plantear como un desafío? Pues es que todo lo he hecho basándome según la respuesta que me dio el INPEP, pues tratando de Claro. como resumir un poco para entonces, pero qué desafío. Ay, no sé, es que sí es un poquito, sí es un poquito extenso. Claro, pero lo que te digo, ves el tema es que si tú lo dejas incluso con retos y desafíos, pues te va a quedar aún más extenso y probablemente un poquito interminable, porque dentro del estado del arte, si tú lo vas a revisar ya dentro del estado del arte, dices, bueno, ¿cuál es el reto y cuál es el desafío? ¿Y cómo determinas tú mediante un objetivo general, determinar realmente cuáles son los retos y desafíos? Pues es una tarea casi que titánica, porque ¿en qué punto lo separas tú de una percepción de una percepción en qué? ¿En qué momento lo separas tú de una percepción subjetiva? O sea, ¿en qué momento deja de ser una percepción subjetiva? Es decir, yo puedo decir, no, es que los retos de la aplicación o no, o de la garantía de esta norma o no, son estos, pero tú dices, bueno, pero realmente cuando hablamos de reto ¿en qué sentido? Sí, sí me estoy haciendo entender. Sí, sí. O sea, cuando tú hablas de retos, tú dices como, ¿en qué momento deja de tener un carácter subjetivo, si me hago entender? O sea, que no se te quede porque, pues, Sí. en estricto sentido, por ejemplo, la salud, tú dices como, es que el reto de las garantías en la prestación de los servicios médicos, de las autorizaciones médicas, ¿cuál es el reto? Pues que sea más efectivo. Sí, porque me imagino que Sí, ahí la subjetividad que usted de pronto es como decir que, no sé, que me parece que las mujeres privadas de la libertad viven en hacinamiento. exacto. Y Sí, sí, sí me hago es que entender, o sea, sí, ¿cómo lo sacas del y? Porque, o sea, debo revisar. determinarlo evidentemente demostrable, pues, ¿cuál es el reto? ¿Qué hacemos con las mujeres? Ujú. Sí, porque hay una Sí, parte inclusive que yo creo que en el trabajo sí está que mencionaba como, pues eso es lo que usted dice, de pronto el tema de sí, de que es subjetivo, pero entonces trataba de hacerlo como en una opinión o una afirmación acertada. Entonces, de pronto no decir como, no, las mujeres privadas de libertad pues viven en hacinamiento, sino como que según el INPET, un ejemplo, el 60% de los establecimientos femeninos superan capacidad. Entonces siento que ahí ya va siendo un poco más objetivo, ¿no? O- ¿y la solución cuál es? ¿Que se agrande la cárcel? no, por eso es ¿Ves? que por O sea, tema ¿en qué de momento eso lo va la ley, separas? porque la ley tiende, o por lo menos la ley está enfocada como en ofrecer esa ayuda, pues con tal de que de pronto se reduzcan esos, digamos, para que no reincidan. Entonces, como que se busca minimizar eso. Entonces, no hay tanta reincidencia, pues no hay hacinamiento. Por eso. Pero lo que te digo, o sea,
cómo lo separas tú? ¿Cómo lo separas tú cómo lo separas tú del hecho de pensar que realmente tenga una regulación, una aceptación, una aplicación? Es decir, que tú puedas decir cómo esta ley deja de ser un simple, o sea, cómo el juez pudiera realmente utilizarla y qué tan efectiva es, ¿cierto? Es más por eso, o sea, qué tan efectiva puede ser la ley para las madres cabeza de familia si realmente está siendo utilizada por los jueces, si realmente está blindando las garantías de las madres cabezas de familia, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, si dentro de las decisiones de los jueces, ¿cierto? Si dentro de las decisiones de los jueces, ¿cómo pudieras tú decir, para las mujeres privadas de la libertad, entonces se desarrolló esta ley, teniendo en cuenta tales y tales condiciones, ¿cierto? ¿En qué momento pudieras tú verificar y cómo determinas tú que no se está aplicando? O sea, ¿en razón a qué? Entonces tú dices, no, es que mire, no sé, hoy he usado el número 100 para todo, pero bueno, de 100 decisiones judiciales que se han tomado, 80 benefician a madres cabeza de familia. Entonces tú ya dices, en una proporción, ¿eso es bueno o malo? Pues entonces ahí no, yo no vería ningún reto, ningún desafío, porque se está aplicando. Sí. Es más si realmente la figura está siendo efectiva o tomada por los jueces, pero para que tú determines retos, yo anoté, ¿cómo es? Retos y desafíos en la aplicación, ¿de dónde te surge el reto? ¿Tienes tú el fundamento o el soporte para decir que realmente es un reto? No, O sea, no, o o es sea, una simple percepción a partir de una situación que tú ves evidente, que es el hacinamiento carcelario. sí, pues estábamos por ese lado, la verdad, y ahí me corchó. Iba más por el tema, o sea, de pronto me metí mucho en el tema, pues comenzando que yo no soy abogada, entonces, No, pues, por eso, entonces, no, criminalista, yo soy profesional, ok, entonces me fui más por el tema del hacinamiento y la investigación en cuanto a eso, más no de pero pronto, dime, por eso te digo, por eso te digo, pero para que tú lo puedas desarrollar de ese modo, que no está mal, o sea, yo evidentemente no estoy diciendo que esté mal, sino lo que te estoy diciendo es cómo logras tú separarlo del hecho de decir, es que el hacinamiento carcelario o el reto de la aplicación o retos en la aplicación de la norma de la pues ley 2292 de sí, dos mil pues veintitrés yo siento que de pronto unos retos, unos desafíos, pues lo que usted, de pronto la falta de implementación efectiva, que son escasas por el tema, sí, de alcanzar a leer algo sobre la coordinación entre jueces, el tema del IMPEC y Ministerio de Justicia, porque, pues, según lo que he investigado, hay muy poco conocimiento, o sea, de la ley, generalmente no se aplica, pues es como muy poco, hasta ahorita es que ha venido como, entonces siento que de pronto esos sí podrían ser los retos, que digamos Por también la eso, dificultad pero para de pronto fíjate, comprobar la condición de marginalidad, por decirlo así. No sé. pero por eso te digo, o sea, en qué momento lo separas tú, en qué momento lo separas tú de una percepción subjetiva? O sea, a lo que quiero ir es eso, o sea, Ujú. ¿en qué momento logras tú separar y decir, no, es que el hacinamiento existe porque tengo estos números? Sí, ¿O claramente la percepción qué subjetiva, haría pues lo yo? puedo separar ¿Qué cuando pues haría puedo yo? comprobar los datos de evidencia que ¿Dó- pues sí existen. Exacto. De dónde Ujú. eres tú? Ay, se me olvidó tu nombre, discúlpame. María Angélica, María Angélica, ¿de dónde eres tú? de Aguachica, César. Ok. ¿No te quedaría más fácil verificar los retos y desafíos en la implementación de la ley 22 en Aguachica, Cesar? Y lo primero que tú, porque ya tienes delimitado, ya es un segmento de estudio más pequeño. Ujú.
Sí, Entonces tú podría. dices, ¿cuántas personas hay acá condenadas por estos delitos? ¿Cuántas personas? Ta, ta, ta. Dentro de eso, ¿realmente se está aplicando? Porque que tú los sesgues, es decir, dices, no, es que mire, hay tantas mujeres y los jueces no han hecho utilización de esto. ¿Por qué? Entonces tú dices, no, porque es que no hay quien apoye a las mujeres cabeza de familia que están en las cárceles, etcétera, etcétera, porque probablemente alguien no esté haciendo el trabajo adecuadamente. ¿Sí me hago entender a lo que quiero ir? Sí, sí, señor. Es decir, puede ser que alguien no esté cumpliendo con la tarea de pronto de un apoyo jurídico a las madres cabezas de familia, que tú digas como, oiga, es que, claro, si yo lo veo desde este punto de vista, pues en efecto, en estricto sentido, pues lo que me está generando es que no sé, los números que yo tengo acá para determinar que esto es así o no, sean netamente subjetivos, o sea, que yo le esté sacando simplemente de una percepción que no deja de ser subjetiva. ¿Me hago entender? O Sí, sí, sea, sí. si tú lo delimitas, ya puedes decir, oiga, si de 10 mujeres cabeza de familia solo ha hecho una uso de la figura, entonces tú ya estableces procedimentalmente cómo pueden hacer uso o cómo la pueden utilizar tanto jueces como Sí, las privadas de la libertad. Entonces tú ya dices, no, es que el problema no es de aplicación de la ley, es que la ley exige que para que a usted le hagan, para poder hacer uso de esta, usted necesita dicha situación o dicho procedimiento, o per se dicha, no sé, apoyo jurídico. Entonces tú dices, uy, ¿cómo desde la Procuraduría, cómo desde el Ministerio pudieran apoyar jurídicamente a las mujeres de la cárcel de Aguachica? Porque las mujeres no pueden acceder a dicha situación jurídica. ¿Sí me hago entender? sí, Y sí, ya te sí. cambia. Porque si tú dices retos en la aplicación, pues ¿de dónde te sale el reto? Sí, no lo había pensado por esa parte, o sea, lo hice muy, muy en general. Claro, y no está mal. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer acá es determinar realmente dónde estaría el reto. Sí, pero igual, como, o sea, sí, no está mal, pero igual al ser muy general, como que sí se complicó más. Claro, Porque, se te digamos, ahorita yo, complica. o sea, realmente estoy corchada. Entonces, sí me toca como colocarme a mirar bien y de pronto minimizar o reducir eso, porque pues obviamente es muy general y pues el tema y lo que tú me dices, o sea, y también es un reto colocarse a buscar eso porque lo que decía, o sea, no todos lo aplican. Claro. Entonces, ujú, Y dime. ahí es tu pregunta, ¿por qué no todos lo aplican? Sí. O Entonces, sea, pues, ya es distinto, porque tú ujú. tienes dos situaciones. Una, o los jueces lo están desconociendo, que es una muy probable. Dos, que no se está haciendo el uso adecuado de la figura por parte de las mujeres privadas de la libertad. Entonces tú ya dices, claro, es que ya no es un problema de norma, yo ya no tengo un problema de ley. Y también hay un problema que pronto se me ven ahorita a la cabeza, que él también, que me imagino que deben haber requisitos como todo para aprobar, digamos, o para que apliquen a esa ley. Entonces, demostrar que sí es por la condición, porque es como tratar, porque me imagino que pronto los jueces también lo podrán tomar, es que es como alguna justificación para darle un beneficio a alguien que está privado de la libertad. Entonces, pues supongo yo, de pronto puede ser Sí, también, o sea, pues, claro, y por eso te digo, o sea, ¿en qué momento deja de ser una sí, suposición? ¿Ves? O sea, lo que te digo, tú ya tienes que aterrizarlo en el tema de en qué momento deja de ser para mí una suposición, es decir, qué tan efectivo no son las afirmaciones que yo estoy haciendo, porque si tú la afirmación la sacas de una percepción, pues entonces no está dejando de ser una opinión. ¿Sí me hago entender a lo que quiero llegar? sí, sí, porque, o sea, sí, o sea, de pronto hay, pues creo que la mayoría de cosas aquí revisando el documento, pues del trabajo, Sí. sí, digamos, tengo como la evidencia más del IMPEC, pero han sido siempre como datos en cuanto tema de hacinamiento, cuántas mujeres han aplicado, pero no más allá de pronto de lo que tú me dices ahora,
de pronto de mirar esos retos o esos desafíos, entonces no lo tengo por esa parte, sino que lo dejé más como general, entonces simplemente fue como hacinamiento, los problemas de pronto como por qué las reincidencias, qué mujeres lo aplicaban, como qué beneficios y ya, pero no, no de esa manera. Claro, y lo que te digo, o sea, el dilema, bueno, más allá que se torne o no en un dilema, porque pues al final podría no ser un dilema, Ujú. sino, sino lo que tú tendrías que analizar realmente es si la figura es efectiva o no efectiva, porque no se solicita adecuadamente, porque haya una falla procedimental que impida que las mujeres puedan acceder a esto de manera un poco más expedita, porque no todo el mundo va a saber de derecho dentro de una prisión, ¿cierto? Sí, porque yo acá, bueno, acá estoy leyendo una parte que es que eso pues pensamos que en algún momento el semestre pasado tendríamos que aplicarlo, entonces yo tenía como guardada una metodología, no Ujú. sé, de pronto si la puedo leer y me sirva de algo eso. Sí, 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 claro. Dice, bueno, este proyecto se orienta bajo una metodología que busca asegurar un desarrollo coherente y científicamente riguroso, basado en un enfoque cuantitativo, lo que permitirá analizar de manera objetiva la aplicación de la ley 2292 en mujeres cabezas de familia condenadas por delitos relacionados con drogas en Colombia. Este enfoque se justifica porque posibilita obtener información verificable, identificar patrones de aplicación de la norma y establecer las variables que inciden concesión o negación del beneficio, aportando así evidencia útil para la academia y para la formulación de políticas públicas. Dice que, bueno, para el desarrollo del proyecto se recurrirá, recurrirá principalmente a fuentes secundarias como son los registros administrativos del INPEC, informes del Ministerio de Justicia y pues expedientes judiciales que proporcionan pues información sociodemográfica y judicial pues de la población objeto de estudio. Es que no la tengo completa, pero bueno. Y cuál es no, ¿y Y cuál sería la población objeto de estudio? dime, ¿Cuál sería la población objeto de estudio? las, las personas que están en... ¿De todas las cárceles en No, Colombia? o sea, son por mujeres privadas, o sea, en Por establecimientos eso. penitenciarios de Colombia, pero es que como lo que te decía, que han sido condenadas por delitos relacionados con estupefacientes y que ostenten la calidad de madres de cabeza de familia, lo que yo te decía, no todos de pronto está como el registro de madres de cabeza de familia, entonces como que esa delimitación, pues él lo tenía pensado así, de pronto permitía como centrar ese análisis en una población de pronto específica eh, con el objeto de la ley 2292 que pues facilita evaluar el alcance como de la norma y las condiciones en que pues se aplica el beneficio. Ok. Entonces, pues era eso, como si centros penitenciarios de Colombia, pero lo tenía como en temas de solamente las cárceles de mujeres y que fueran solamente por esos delitos, eh, porque digamos, yo aquí más o menos estaba revisando en este momento, me estaba hablando y pues según aquí en Aguachica la información que me dice, pues tampoco es que algo sea muy confiable, pero dice que un promedio entre 100 150 pues mujeres de pronto por ese delito, solo aquí en Aguachica. Pero aquí esta cárcel no solamente es de mujeres, entonces yo de pronto, o sea, lo estaba limitando como a eso. Ok, entiendo. Pero volvemos a lo mismo sin de pronto, sin de Ya no sé pronto qué generar. responderle. No, y está bien lo que te digo. Sí. Lo que te digo, no está mal, o sea, está bien. E incluso la metodología está bien planteada. Lo que pasa es que yo lo cerraría un poquito más Ujú. para que primero te quedara más fácil el objeto de estudio y si no se te alarga un montón. O sea, Es que lo hice se muy te alarga general, un no me fui a lo montón. particular, sino me fui muy general. Exacto. Ujú, Pero segundo, también que tú tengas de pronto como en específico, o bueno, no sé si la palabra es en específico, pero lo que te digo, que tú tengas claro, perdón, que tú ujú, tengas claro si la figura no es efectiva por un tema procedimental, uno, o por un tema de falta de información, dos, ¿cierto? Porque también pudiera ser eso, o por un tema de falta de utilización de los jueces. ujú.
¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Ese, Me lo deja como tarea porque, sí, eso te lo porque, o dejaría sea, como pues aquí tarea. estoy buscando, dice que sí, que muy pocos jueces aplican esa ley. O sea, que la Claro, mayoría, o sea, no la utilizan por falta de conocimiento, capacitación, em, lo que le decía, de pronto la interpretación, de pronto flexibilizar o de pronto justificar el castigo, los convenios institucionales, de pronto los lineamientos que no, pero sí me imagino que pronto también será el tema de la falta de conocimiento y pues me imagino claro, que más que, porque, y el tema de pronto de que no va a decir es que está justificando lo que hizo de pronto esa persona para, pues, que tu investigación sirviera incluso de referente para los jueces de Acachica. sí, ¿Sí me hago entender? O sea, la, la, ac- o sea, si tú revisas y mira que acá atrás lo hacíamos en esta diapositiva, la ley ya está creada, entonces tú ya no ujú, tienes una situación de creación normativa, o sea, tú ya chao, ¿sí o no? Ay, sí, está tú pasó ya allá. este ya no te aplicaría a ti, este ya no Ujú, te aplicaría a ti, ¿cierto? sí, señor. Ahora, interpretación judicial, ¿podría, no podría? Yo no lo entendería, sin embargo, lo dejamos ahí, hagamos acto de fe de que esto es un interrogante. Ahora, seguridad Pues yo me jurídica, imagino que esto de interpretación judicial, pues, bueno, pues sí. O sea, me yo me imagino que iría ya más eso por va. el lado de seguridad jurídica, porque al final sí está una ley, ¿cierto? Pero si no se está usando, si no está si no genera estabilidad para el sistema legal, si realmente no se está usando, ¿por qué no está siendo efectiva? Es decir, ¿cuál es el impacto de esta? Porque si se busca impactar mm, ay, se me fue la paloma, pero a un grupo social determinado, ¿cierto? A un grupo social determinado, en este caso mujeres cabeza de familias condenadas por tales delitos, entonces tú ya no tienes un problema ni de creación de norma ni de interpretación. O Ujú, bueno, podría también entenderse de interpretación, porque cómo lo están interpretando los jueces. Pero el dilema realmente y la situación aquí realmente sería si la ley está siendo efectiva, no está siendo efectiva y por qué no está siendo efectiva. Es decir, uno, porque, como te lo dije, uno, desconocimiento por parte de las mujeres privadas de la libertad; dos, desconocimiento por parte del juez; cierto; tres, puede ser que sea un procedimiento demasiado engorroso que incluso pudiera ser confuso para las mismas reclusas, cierto, o para el mismo juez o para los mismos abogados. Entonces ya te toca entrar a ti a determinar esas minucias para poder decir que realmente hay un reto o no, o que per se implica un reto. ¿Sí me hago sí, entender? sí, sí, señor. Yo lo vería personalmente, lo No, vería pero más sí, por sí ese tienes lado, razón. porque entonces no deja de ser una investigación, no deja de ser una investigación subjetiva, ¿no? Y no va a dejar de serlo Ujú, si tú no lo, hasta que no se demuestre. sí, claro, porque si no vas a decir, no, es que, ¿cuál es el reto y por qué no sucede? Pues porque nadie lo ha pedido. Ah, Ujú, ok. Entonces, ¿por qué los jueces no la utilizan? Porque el procedimiento puede ser desconocido o nadie lo ha pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no implicaría per se que si yo hago uso de la figura o el hecho de que exista, pues que todos los jueces la apliquen, ¿cierto? Porque probablemente incluso los jueces no la apliquen, pero ujú, porque no la conocen. Eso puede ser, o sea, el juez no las sabe todas. sí, Esperaríamos eso, pero no las sabe todas. sí. Yo en lo personal lo centraría en esa esfera. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí. Me toca, ¿Te voy a quedaría, de tarea.
Y sí, de tarea establece realmente cuál es el procedimiento, cómo pueden acceder, dos, cuál es el procedimiento para acceder, cuál es la población que No, sí, puede eso ser estoy beneficiaria de buscando, esto, porque estoy buscando que porque pues la etc. ley no tiene como de pronto ese respaldo institucional y de pronto si no tiene un respaldo institucional y me parece que no tiene un respaldo sólido, o sea que no hay como alguna reglamentación específica de pronto de seguir de cómo se debe aplicar. Entonces siento que pues obviamente eso podría ser pues también dice O que no, otro, dime. o pudiera ser que no hay la respectiva socialización a los jueces, a las reclusas de la figura. Lo que te digo, probablemente si tú hacías el ejercicio en Aguachica, no la conoce nadie la figura, o la conoce todo el mundo y no sabe cómo aplicarla, o la conoce y no se les da la gana de aplicarla, también puede ser, o sea, el escenario es supremamente abierto. Sí. No Y sé, también el no tema sé de que si, la ley trata pues la ley también se basa en que, digamos, esas mujeres, pues claramente de pronto puedan hacer trabajos sociales o comunitarios, entonces, pues siento que obviamente eso para ellos también sería como que, bueno, toca mirar qué se hace con ellas, y de pronto en algún momento, eh, de pronto en algo comunitario deben salir o algo así, entonces requieren más personal. Siento que de pronto son un poco de trabas para decir, es mejor no aplicarla. Y lo que también se leía, el tema de pronto de esa flexibilidad o de justificar lo que están haciendo por el tema de que, ay, no es que no tienen un trabajo, son madres cabezas de hogar, tienen hijos, pero pues igual, pues, como dicen por ahí, let dura leyes. Entonces supongo que y lo que tú dices es cierto, incluso yo estaba pensando y decía, bueno, ahora y mira que estábamos pensando en lo mismo, porque yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para, listo, en el momento en que lleve a la práctica la figura, cómo puedo hacer yo para que esa figura ahora de verdad cumpla con la función social? Porque evidentemente me toca generar dentro del desarrollo, porque eso ya partiría entonces ya también un tema de ejecución pública, cómo pudiera yo brindar esos espacios donde se pudiera llevar a cabo dichas actividades, o sea, que lo que te digo, que no me quede reducido a su mínima expresión la garantía de esta norma, ¿ves? sí, Lo que tú dices, o sea, ¿quién va a resolver ese tema? sí, sí, ¿verdad? Y pudiera ser que no se aplica por eso, porque no es que toca generar unos espacios de socialización, pero pues no hay quien los genere porque no hay presupuesto. Ah, ok, ya cambia. Sí, pero igual también toca buscar una base sólida que diga Claro que sí, que no es por eso. Entonces sí te recomendaría primero establecer el procedimiento, o sea, analizar realmente bien cómo se hace uso de la figura. ok, bueno, ¿Listo? Chicos y doctor Ricardo, entonces dejaríamos el día de hoy hasta acá y nos veríamos entonces la siguiente sesión con el beneplácito aquí de nuestro tutor. Listo, mi doc, muchísimas gracias. Gracias a María Angélica, Diana y a Ricardo por la asistencia. Así terminamos el día de hoy, muy amables. Listo, muchas vale, muchas gracias. gracias, profe, hasta luego. Muchísimas gracias, Gracias. gracias, Ricardo, Chao, gracias. gracias. Chao, Ricardo. Chao, chao.